El trastorno del espectro del autismo, TEA, es una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento del cerebro. Acompaña a la persona a lo largo de su vida y afecta sobre todo a dos áreas del funcionamiento: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento. Recibir un diagnóstico temprano es importante para que las personas puedan acceder cuanto antes a una atención y servicios especializados. Esto es fundamental en la infancia, cuando disponer de atención temprana es vital. Algunas personas llegan a la vida adulta sin un diagnóstico, principalmente aquellas que no tienen discapacidad intelectual, que presentan habilidades lingüísticas correctas o cuyas manifestaciones clínicas son más sutiles. Un diagnóstico tardío o incorrecto dificulta la posibilidad de recibir los tratamientos y ayudas adecuados. Además, impide el desarrollo de las competencias personales y de estrategias positivas para afrontar la vida cotidiana. Julia González notó que algo le pasaba a su hijo Rafa, pero hasta los 3 años no recibió un diagnóstico preciso. Pues nos dimos cuenta sobre los 15 meses, bueno, en realidad nosotros no nos dimos cuenta, se dio cuenta la escuela infantil, porque Rafa no respondía por su nombre cuando lo llamaban y es un signo característico del autismo. Nosotros en ese momento no sabíamos ni lo que era el autismo, o teníamos una idea muy diferente a lo que es el autismo en realidad, ¿no? Entonces lo primero que te mandan es al otorrino, ¿no?, por si le pasa algo en los oídos, pero si vas a Google y pones no responde por su nombre, realmente todas las páginas de la primera página de resultados de Google apuntan a autismo, así que así nos enteramos. Tenía 15 meses, era muy pequeño. Yo sí veía que era un poco más lento, pero lo achacabas un poco a que no estaba en la escuela infantil, que necesitaba espabilar, digamos, ¿no?, que necesitaba estimulación, y por eso le apuntamos a la escuela infantil. En ningún momento sospechábamos que le pasaba nada. En el momento en el que Julia averiguó qué le podía pasar a su pequeño, comenzó su pesadilla, tal y como cuenta ella misma. Acudió a distintos especialistas, neurólogos, psicólogos. Todo el mundo, ¿no?, trabajando en común para poder darle un diagnóstico, porque como es tan pequeño muchas veces piensas que quizás no sea autismo, ¿no?, que puede ser que tenga rasgos pero que en el futuro pues a lo mejor no está dentro del espectro, ¿no? Y lo que hicimos fue ir al neurólogo, descartar problemas, digamos, del cerebro con resonancias magnéticas, los potenciales auditivos, análisis genéticos, y tras mucho tiempo de espera, hasta los 3 años, no recibimos el diagnóstico de autismo, porque lo que tuvo hasta los 3 años fue un diagnóstico de retraso general de desarrollo con signos de alarma TEA. Estaba claro que tenía autismo, pero realmente no se lanzan a la piscina de darte un diagnóstico cuando es tan pequeño, pero realmente yo ya sabía que tenía autismo, ¿no? Entonces empezó un poco ahí, a los 15 meses, aunque yo no sabía que tenía autismo, ya empezó la terapia para nosotros con él. No esperé a que me dieran el diagnóstico, obviamente, sino que empecé a trabajar en sus necesidades desde el primer minuto. La mamá de Rafa asegura que las terapias son fundamentales para su desarrollo. Actualmente hace psicoterapia, psicomotricidad, logopedia, equinoterapia y terapia ocupacional. También está en un aula TEA en el Colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones, en Madrid. Y luego también está en un aula TEA en el colegio, de manera, no todo el día, permanece unas horas en el aula ordinaria y otra en el aula TEA, y en el aula TEA trabajan también con él todas sus necesidades, autonomía también, toda la parte académica. Bueno, somos de Andalucía pero vivimos aquí y buscamos un colegio que creyera en la inclusión y que creyera que este tipo de niños al final enriquecen el aula y no son un impedimento como pasa en muchos otros sitios. La equinoterapia o terapia asistida con caballos es una forma de intervención en la que se trabajan distintos objetivos terapéuticos en función de lo que necesite cada paciente. En nuestro caso trabajamos con niños y lo vamos a realizar a través de los beneficios que nos aporta el caballo y de la intervención de un profesional sanitario. Es la suma de la intervención del profesional con los beneficios del caballo. Pues el caballo nos aporta muchos beneficios en distintas áreas, en el área motora, sensorial, emocional, a nivel conductual. Entonces, al aportarnos beneficios en distintas áreas, podemos ayudar a muchas personas que tienen patologías de distinto tipo, por ejemplo, personas con trastorno del espectro autista, personas con parálisis cerebral infantil, esclerosis múltiple. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho también con chicos con problemas emocionales como tipo ansiedad, depresión, adicción a las pantallas. Entonces, al final, teniendo el equipo
interdisciplinar preparado como el nuestro, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, maestro, y los beneficios que nos aporta el caballo en las distintas áreas, realmente podemos ayudar a muchas personas. Empecé a informarme sobre el beneficio que tenían los caballos en todos los niños y en general, y en particular en los niños con necesidades especiales, que estaba demostrado científicamente y me parecía un complemento perfecto al resto de terapias que ya tenía durante la semana, ¿no? De psicomotricidad, de psicoterapia, de logopeda, pues poder complementar con algo diferente y original, ¿no? En este caso. Entonces, a través de una amiga que estaba aquí también, pues me habló de este sitio y vinimos a hacer la prueba. También buscaba abrir un poco el campo de intereses de Rafa, porque una de las principales características del autismo en la mayoría de los niños es los intereses restringidos, es decir, les interesa muy pocas cosas y lo que le interesa es obsesivo. Y en el caso de Rafa no le interesaban en absoluto los animales, ni los caballos por supuesto, ni la naturaleza, ni el campo, y yo quería intentar abrir un poco su mentalidad y abrir ese campo de intereses que tenía tan agotado. Actualmente no hay evidencia científica sólida que apoye el uso generalizado de las terapias con animales en las personas con TEA. Sin embargo, Julia ha experimentado una serie de mejorías en su hijo. Pues lo primero que he notado es un poco lo que te decía ahora, esa apertura de intereses, es decir, ahora le interesa la naturaleza, los caballos, los perros, porque no es solo venir a montarte en el caballo, sino que aquí experimentas otro tipo de cosas, ¿no? Hacia la naturaleza, hacia el campo, hacia el amor por los animales, y eso es lo primero que he notado, que le interesan ahora los animales, ¿no? Y es algo súper bonito y que me permite trabajar con él en casa otras cosas a través de los animales, ¿no? Luego he notado una relajación brutal en él, es decir, de ser un niño pues muy desregulado, con pues muchas estereotipias, muy nervioso, pues cuando está encima del caballo baja completamente todo eso y se concentra muchísimo. Y luego también he notado también una mejora en la parte cognitiva, porque aunque pensemos que con el caballo solo se trabaja la motricidad gruesa, realmente están trabajando encima del caballo lo que podrías trabajar en una mesa, solo que el niño está más predispuesto. La equinoterapia en la actualidad no está regulada en España. Esta realidad puede ser un problema porque debido a ello cualquier persona no formada y fuera del ámbito de la salud puede impartir este tipo de terapias. ¿Qué sería o por qué es por lo que estamos luchando y cuál sería la línea ética y adecuada de trabajar? Profesionales sanitarios, es decir, necesitamos los profesionales adecuados para trabajar con las personas con las que vamos a trabajar. Si es un problema motor, necesitaremos un fisio. Si es un chico con trastorno del espectro autista, necesitaremos un psicólogo, que son las personas que de base, de su profesión de base, saben cómo trabajar con personas con esa patología. Y luego necesitamos también personas que tengan mucha experiencia en el manejo y monta de caballos, y luego lo ideal es que estén formados, que sí que hay formaciones hoy en día en España, formados específicamente en intervenciones asistidas con caballos. Entonces, en nuestro caso, nuestro equipo es así, nuestro equipo está formado por profesionales de la salud y del ámbito educativo, formadas específicamente en terapias ecuestres, y todas tenemos mucha trayectoria en el manejo de caballos, en la práctica de la equitación. Para el desarrollo de una terapia ecuestre es necesario crear un plan de intervención adaptado a cada paciente. En el caso de los niños, primero se hace una entrevista a los padres, a continuación se los evalúa y por último se analiza la información recibida por parte de otros profesionales. Y a partir de ahí establecemos un plan de intervención con unos objetivos claros. No es montarnos en el caballo y dar un paseo, no, vamos a establecer un plan de intervención. En el área cognitiva, mejorar la atención, la memoria, el razonamiento; en el área de la comunicación, la expresión del lenguaje, la comunicación; en el área motora, regular el tono, mejorar el control postural. Es decir, hay unos objetivos detrás de estas sesiones, ¿no? Es una intervención terapéutica. Entonces, como tal, necesitamos que los profesionales que vayan a hacerla sepan determinar cuál es el plan de intervención y luego saber llevar a cabo las sesiones. La parte del caballo siempre ha estado un poco, tradicionalmente, por lo que se hacían era coger caballos muy mayores, que no dieran, ¿no? que fueran tranquilos y ya está. Entonces yo creo que hoy en día eso también está cambiando bastante, entonces por lo menos por nuestra parte intentamos buscar caballos con cierta madurez, es decir, a partir de cierta edad, pero tampoco excesivamente mayores, porque queremos caballos sanos, queremos caballos que se muevan bien, que transmitan un buen movimiento a la persona que va encima del caballo. Por ejemplo, para las patologías motoras es súper importante el movimiento, entonces no nos va a servir un caballo que esté cojo, no nos va a servir. Buscamos que tenga un buen temperamento, que sea capaz de reponerse bien, es decir, si a un caballo a lo mejor un niño le da una patada, es normal que tenga una reacción, pero buscamos caballos que luego tengan una vuelta a la calma bastante rápida y sepan cómo volver a meterse lo que es en la terapia.
En función de qué tipo de sesiones o con qué chicos trabajes, pues vamos a buscar también que tenga una altura mayor o menor. Por ejemplo, no es lo mismo si nos tenemos que montar con los niños, lo que se llama monta gemela, pues necesitamos un caballo que sea capaz de soportar el terapeuta y los niños. Dentro de que nosotras, por ejemplo, de base, no trabajamos ese tipo de monta con adultos para no superar el peso que nosotros pensamos que no se debe superar, etcétera, pero sí que vamos a necesitar un caballo más grande, que si es un niño, por ejemplo, con autismo de 3 años, pues nos va a interesar a lo mejor un caballo con una altura menor, en el que puedas establecer más contacto ocular, en el que lo tengas más controlado al peque. Entonces, luego ya depende también con qué casos trabajes, te va a interesar una altura u otra. A nivel morfológico, pues que estén lo más equilibrados posibles. O sea, buscamos al final caballos sanos, con cierta madurez, con buen temperamento, y luego pues ya a nivel de morfología y de altura, pues según un poco las necesidades de ese momento. Y luego los caballos cuando vienen, pues a ver, durante toda su vida vamos a mantener un entrenamiento físico con nuestro plan de trabajo, pues que también guiado por los profesionales, nuestros veterinarios, fisioterapeuta de caballos y demás, pues establecemos un plan de trabajo físico para ellos. Pues entrenamiento a la cuerda, cuestas, ejercicios propioceptivos, es un entrenamiento físico como tendría cualquier otro caballo o como debiera tener. Y luego aparte, pues sí que tenemos un entrenamiento específico de las terapias, que potenciamos mucho cuando el caballo llega nuevo, pero luego siempre hay que mantenerlo. Es decir, si yo voy a hacer un juego nuevo con el caballo, voy a tener que entrenarlo previamente, ¿no? Para que se habitúe a los materiales, la rampa, reacciones que puedan tener los niños, juguetes con sonido que a lo mejor no están acostumbrados. Entonces, digamos como que el caballo de terapia tiene esos dos entrenamientos. La Asociación Al Paso nació en el año 2014 por iniciativa de la fisioterapeuta Mara Solano y la psicóloga Bárbara Clement. En la actualidad está formada por 3 psicólogas, 2 terapeutas ocupacionales, 2 maestras y una fisioterapeuta, y cuenta con la ayuda de varios voluntarios. Contamos con ese profesional humano, ese equipo profesional humano, y luego contamos con 5 caballos propios exclusivos de terapia. Actualmente estamos atendiendo a más de 80 pacientes semanalmente. Trabajamos de lunes a domingo, y entonces lo que hacemos es, tanto los caballos como el equipo humano, pues tenemos organizado con nuestros días de cada uno de libranza, de trabajo y demás. Y luego también nos apoyamos muchísimo en la labor del voluntariado, de personas que quieren venir a ayudarnos y nos ayudan con la preparación de los caballos, llevando el caballo en la sesión, ayudándonos con los chicos, y también acogemos muchísimos alumnos de prácticas de distintos grados, de distintas disciplinas, que quieren venir también a aprender aquí con nosotros. Nada, que estoy encantada con esta asociación, que nos hacen sentir como en casa, que son terapeutas muy formadas, y que tenemos muchas esperanzas en que gracias a la equinoterapia Rafa siga avanzando, ¿no? Y que al principio la consideramos como más un ocio, un pasatiempo, y ahora lo considero una de mis terapias principales. A pesar de todas las dificultades, Julia y su marido Rafael han decidido dar un hermano a Rafa. Se llama Carlos y tiene tan solo 2 meses. Y bueno, ahí andamos con preocupación, porque al final el autismo tiene un componente genético importante, y aunque nos hemos hecho pruebas para descartar, pero nunca descartan, no son concluyentes. Entonces siempre tienes 1000 ojos puestos, ¿no?, en su evolución, pero nos merecía la pena volver a repetir, así que ahí andamos en el camino de nuevo. La interacción de Rafa con su hermano ha ido evolucionando. De hecho, al ver que es un miembro más de la familia, ya se acerca, le acaricia y le da besos. Pues al principio ni lo miraba realmente, porque le cuesta interactuar, pero ahora que ya ha visto que se va a quedar ahí, es como que este chico no se va a ir de casa, pues ya empieza proactivamente a darle besos, de vez en cuando lo cazo, ¿no? Lo miro desde lejos y veo que le está acariciando la cara, y eso para Rafa es un mérito tremendo, ¿no? Entonces a mí ya me ha merecido la pena solo con eso. Julia reclama más recursos y ayudas para las personas que padecen trastornos del espectro del autismo y sus familiares. Es que lo que nos pasa a nosotros es que cualquier cosa que necesitemos es una lucha. O sea, y además son derechos que son de ellos, que son ciudadanos, igual que puede ser un niño neurotípico, y realmente para que estén en un aula de autismo, o para que reciban atención temprana, o para que los vean pronto en el neurólogo, es una lucha permanente. De hecho, en un estudio que leí el otro día, se asemejaba a los padres de niños con autismo con soldados de guerra, porque así nos sentimos. Somos como soldados en la batalla, en primera línea, luchando por cada minuto de su día, cuando deberían ser cosas que no deberían estar peleadas, sino que deberían ser derechos, ¿no? Y al final nos sentimos como que tenemos que estar pidiendo favores continuamente.
Ese es un poco el sentimiento que yo creo que tenemos la mayoría de padres que tienen niños con autismo, que vamos pidiendo favor y perdón también por la vida. Entonces, pues echo de menos eso, que nos lo pongan fácil. Ya bastante difícil nuestra vida como para tener que estar luchando por todo, pero por todo. O sea, la atención temprana, por ejemplo, que se llama temprana, no lo es. Hemos tenido que esperar casi 2 años para su plaza pública. Es horrible, ¿no? Y da gracias que tenemos dinero para poder pagar terapias privadas, pero las familias que quizás no tengan ese recurso, ¿qué hacen durante esos 2 años? Las terapias son la medicina de nuestros hijos. Y es muy triste que tengamos que estar todo el rato esperando y peleando por eso, por la educación de nuestros hijos y por las terapias.